Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Jessy Pineda y esto es Deja de contarte cuentos edición facilitadores certificados. Y el día de hoy estoy muy contenta porque me acompaña, además de una gran CF, una querida amiga, Alejandra Torrentera. Ale, bienvenida. Hola Jessy, hola a todos, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias por venir a Deliciosa. jugar. Gracias por venir a jugar. Vamos a ver cuántos cuentos nos contamos. Cada que comienzo este programa, Ale, me gusta recordarle a las personas que nos ven y que nos verán después, que si bien nos contamos historias, si bien platicamos la vida y las historias de los facilitadores, la idea es invitar a algo diferente, ¿no? Es reconocer que aunque a veces nos contamos esos cuentos, hay algo distinto si estás dispuesto a elegirlo, ¿no? Es esta energía de quedarnos en el drama, es más bien todo lo contrario. Entonces, me encantaría, Ale, que tú nos platicaras un poquito de tu infancia, de tu familia, de dónde naciste y de cómo fueron tus primeros años. Ay, me encanta, qué lindo. Pues yo tuve una infancia súper linda, la verdad es que soy la menor de la familia, tengo a tres hermanos más. Y entonces era la consentida, la chiquita, la que llegó como a cambiar la vida de todos y a ponerla en caos, literal, porque ya estaban todos como que creándola y demás. Y llegué yo nueva. Entonces, y con ciertas situaciones en mi cuerpo que también se tenían que resolver inmediatamente que nací, que ahorita te platico. Nací en la Ciudad de México, aquí vivo, en la Ciudad de México también. Y la verdad es que también tuve la fortuna, que más es posible, sé que es una elección de llegar a una familia con muchos humanoides. Diferentes, es decir, personas como soñadoras, que están como mucho pidiendo por algo diferente, ¿no? Entonces, mi niñez fue así, diferente, con mucho juego, con mucha fantasía. Tenía yo mucha fantasía en mi vida, era como literal eran los unicornios, así, el juego, las preguntas, estar como muy comunicada con la naturaleza, los animales. Entonces, la verdad es que para mí mi niñez fue ese lugar en donde yo digo, wow, qué grandiosa elección y ahora también, ¿qué más puedo crear a partir de eso, no? Uh -huh. Qué rico. ¿Cómo? Me imagino que siendo esta niña que eras, así como te describes entre unicornios y siendo un unicornio, quizá eras muy diferente a otros niños. ¿Tú reconocías eso? Sí, totalmente lo reconocía. De hecho, más allá de reconocerlo, tenía juicio más bien de eso. Era como yo soy la rara, ¿no? Yo soy la diferente, la que le gusta, por ejemplo, hablar con las plantas y me daba cuenta que en el kinder, pues los niños no hablaban con las plantas, ¿no? Para mí era muy fácil acercarme y de verdad estar como, ay, qué bonita eres, hola, flor, ¿no? Y yo me daba cuenta que los demás no, al mismo tiempo me daba cuenta que me gustaba que era como estar sola, como que mucha gente no me encantaba y yo me daba cuenta que pues entonces jugaba cosas diferentes, hablaba de cosas diferentes. Mi cuerpo, muchas veces incluso mi familia decía, ¿no? Es que tú como que me abrumaba muy rápido. Hoy día sé que tenía mucha conciencia de los cuerpos y de la información y entonces al ser una niña y nadie me explicaba muchas cosas, pues parecería que a mí me estresaba, ¿no? Como el colegio, la gente, los lugares. Pero pues ahí va mucho el juicio, ¿no? Crecí como que no soy la rara, la diferente, por más que veía que en mi familia existía mucho eso, pues con los compañeritos, los amigos, yo veía algo diferente. Entonces, al tiempo después ya lo he ido reconociendo y ha sido grandioso. Y aún así en ese momento, aún con juicio, aún como diciendo, ay, como que no encajo, como que nadie quiere jugar conmigo o yo no quiero jugar con nadie, también era muy feliz. O sea, estaba como muy feliz, había mucha ligereza en mi cuerpo, en mi vida. Eh, y sí, eso es como fue para mí la niñez. Cuando somos así de diferentes o de raros, cuando somos niños, luego existen muchos adultos, maestros, directores por ahí que voltean y te dicen, ¿sabes que hay algo mal contigo? ¿A ti te tocó que te pasara eso? Sí, hace poco estaba hablando con mi esposo justo de en los primeros años del colegio primero, segundo de primaria, lloraba mucho. O sea, de repente simplemente yo estaba ahí y empezaba a llorar, y no había una explicación lógica ni siquiera para mí.
Entonces me acuerdo muchísimo que ya los profesores me preguntaban, ¿no? Es que hay algo malo contigo porque no puede ser que de la nada llores, simplemente estás ahí y lloras. Entonces me preguntaban y yo no sabía qué decirles porque efectivamente no había una razón para que yo llorara. Entonces, una vez me mandó llamar el director, era yo súper pequeñita, y mandó traer a mis papás también para que yo le dijera, pues, qué pasaba. Él pensaba que de hecho yo sufría abuso en mi casa, ¿no? O sea, como que tenían la conclusión de, pues, esta niña llora, entonces pues, algo debe estar pasando en su casa. Y mis papás al revés, era como, esta niña llora, algo debe estar pasando en el colegio. Y yo estaba ahí en el espacio de, pues no pasa nada, pero al mismo tiempo yo sabía que algo estaba pasando. Entonces, sí, los profesores, sí, por ejemplo, el director del colegio sí tenía el punto de vista de que algo malo pasaba conmigo y era como, pues, que me querían mandar a hacer estudios, ¿no? Y que yo viera al psicólogo y quizás hasta el psiquiatra, me acuerdo. Hoy día sé, y por ahí también mis papás tenían un poco eso, pero a veces no confiaban en eso, que era eso, percibía yo demasiadas cosas y entonces parecía así que estaba abrumada. Entonces mi cuerpo lloraba. ¿No? Era la forma que mi cuerpo tenía para como despresurizarse, hoy día lo entiendo así, pero sí, todo eso hacía que sí la gente externa dijera, esta niña está mal, algo está pasando con ella, ¿no? Uh-huh. Y cuando estabas en esas situaciones, ¿cómo era tu relación en casa? ¿Cuál era esa reacción de papá y de mamá y de tus hermanos? ¿A qué te invitaban? Pues realmente ellos tenían mucha permisión de mí, eso sí sé que, y estoy muy agradecida porque hoy sé que es la permisión gracias a eso, ¿no? Tenían mucha permisión de mí, era como, pues tranquila, como ellos me invitaban como a que cuando yo estuviera lista, pues yo les dijera, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? Eh, y al mismo tiempo algo que ocurría era que me intentaban proteger más. Entonces, sí era una niña como sobreprotegida. Entonces, trataban de cuidar todo el entorno para que yo estuviera como pues, cómoda y no fuera a esos episodios que tenía. Y al mismo tiempo yo nací con la cadera dislocada. Entonces, desde que nací tuve varias cirugías en mi cuerpo, al mes, a los 2 meses, 3 meses, y eso también provocaba que pues me cuidaran en extremo, ¿no? Era muchísimo. Eso colaboraba un poco al hecho de que de repente en el colegio es como, pues es frágil, ¿no? Porque les platicaban un poco de mi experiencia que quizá no podía correr igual que los otros, ni, o que no me iba a poder mover igual que los otros, lo cual fue mentira. Nunca fue así, como que yo nunca me alineé a eso y realmente mi cuerpo funcionó siempre normal que cualquier otro niño, cualquier otra persona. Pero sí, eso también era como, es que ella es rara y aparte es frágil, ¿no? Entonces en casa trataban de que eso yo no me lo metiera tan fuerte, pero bueno, pues yo ya sí, ya tenía de repente como que como muchas, ¿cómo se dice? Hoy día como muchas proyecciones de cómo iba a ser mi vida en el futuro. ¿No? Era como, no, esta niña no va a funcionar en esta realidad, no le va a ir bien, o sea, probablemente ni siquiera pueda seguir en el colegio por esos episodios que tenía. Entonces, y al mismo tiempo en casa era como convivir mucho con la naturaleza y los animales. Eso es lo que mis padres y también mis hermanos como que lo inculcaron mucho en mí para que yo entonces estuviera más feliz o más cómoda que en los colegios, ¿no? Que en la escuela y con los niños, con los adultos, otros que estaban ahí en mi vida. Y eso sigue de hecho siendo parte de tu vida. Yo sé que te gustan mucho las plantas y estar en la Sí, naturaleza. sí, me encanta. Y eso creó muchísimo. Y hoy día yo digo, wow, tengo esa facilidad hoy día con las plantas, los animales y el entorno, ¿no? La naturaleza y demás, pues por todo eso que yo estuve haciendo cuando fui niña, ¿no? Ahí me divertía, ahí creaba, ahí soñaba. O sea, hoy día sé que ahí pedía, ¿no? De una forma diferente. Sé que también ahí tenía esta conversación de hacer preguntas sin ni siquiera saber que las estaba haciendo. Sí, sí, para mí es, y ahorita que te lo platico, hasta parecería de ensueño. Y sé que no fue perfecto de todo eso, porque también hubo cosas, pero para mí sí es como, wow, creo que sí hay algo muy, muy, muy fascinante en esa parte de mi vida que creó mucho de lo que hoy estoy eligiendo. Muy mágico, ¿no? Sí, Mágico, demasiado, de muy verdad que sí. mágico. Sí.
Conforme fuiste creciendo, Ale, conforme te fuiste convirtiendo en una adolescente, ¿cómo fue, cómo influyó esa infancia en quien te estabas convirtiendo? Y súper interesante porque mis hermanos, mi hermana murió hace unos años y ella me llevaba 10 años y es como la que seguía de mí. Entonces están los otros que tienen un poquito más de años. Pues yo era la pequeña, ellos fueron creciendo y la realidad es que empezaron a crear sus vidas pues muy jóvenes, empezaron a tener como mucho éxito, empezaron a irse de casa realmente para mí, aunque yo era pequeña, yo veía que eran personas felices, exitosas, como libres, ¿no? Y entonces, de una u otra forma, eso me llevaba de repente al punto de vista de, híjole, yo estoy aquí, ¿no? O sea, fue grandioso estar ahí, estar protegida, estar cuidada, estar como, a ver, tú quédate ahí, todos estamos aquí para ti. Pero al mismo tiempo sí me llevó un poco a, no sé cómo expresarlo ahorita, pero sí era como, híjole, creo que sí soy la rara y creo que sí soy la diferente y la que está eligiendo difícil, porque en mi adolescencia tuve esos episodios también en donde me costaban trabajo ciertas cosas, ¿no? Me metía como en el drama. Entonces, sí, para mí era como, fue genial que me protegieran, que me cuidaran, pero en ese momento de adolescencia tuve el punto de vista de que fue tanta la protección, fue tanto así, que de repente yo no sabía para dónde, ¿no? Si para acá, para acá, para acá. Y por algún momento empecé a elegir la dificultad. Y la dificultad sobre todo por las proyecciones y las expectativas o lo que yo veía en mis hermanos, ¿no? Que era como yo los veía, wow, y yo estaba ahí, ¿no? Como atorada y la secundaria, no sabiendo qué elegir también, por ejemplo, cuando empecé la universidad, era como, no sé si esto, entonces, eh, hay mucha información, pero sí era como, yo creo que sí soy demasiada rara, la más rara de la familia y la que parecería en algún momento que era la que necesitaba más ayuda, ¿no? Aún cuando tenía todo, pero sí en algún momento era la que necesitaba más ayuda porque al final de cuentas sí llegué siendo, es como si creando el caos total en mi familia y en todo el entorno de mi familia. ¿Cuáles eran como tus dramas favoritos ahí en esa etapa de adolescencia? Por ejemplo, mis dramas favoritos era que estaba sola, ¿no? Porque mi familia ha tenido negocios y entonces mis hermanos les empezó a encantar el negocio y empezó a pusieron sus negocios, perdón. Entonces el drama que me encantaba era estoy sola, ¿no? Me dejaron sola. O sea, como que estoy creciendo sola, porque claro que trabajaban un montón mis papás. Aparte, era esa cultura que tenían como de trabajar, 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 para ahí de repente disfrutar, ¿no? Que es algo que me marcó mucho y que me marcó al punto de hoy día hacerlo diferente, ¿no? ¿Cómo puedo divertirme más, mientras trabajo, pero no matándome por trabajar? Pero eso yo lo veía. Entonces, mi drama favorito, y lo he contado por todos lados, era estoy sola, ¿no? Estoy sola y, y wow, es una locura, porque ahora que me lo preguntas, digo, mm, era un drama que me encantaba utilizar para quizá conseguir lo que yo quería conseguir, que era quizá más de ellos, ¿no? Aun cuando tuve un montón de ellos. Pero ese drama me llevó a muchas cosas. Es como que se le iba intensificando, intensificando. Uh-huh. ¿Qué fuiste creando con esa elección, con este, como elegir pensar que estabas sola? Por ejemplo, una de las cosas que creé fue que yo odié los negocios. O sea, cuando yo era adolescente y en ese momento yo decía, yo nunca jamás voy a tener un negocio. O sea, nunca. Es la cosa más horrible que existe, porque tienes que estar todo el día, porque te olvidas de todo, porque, o sea, para mí los negocios era espeluznante. Y eso me llevó a pesar de que teníamos mucha facilidad con el dinero y la prosperidad, yo, Ale, no lo estaba eligiendo así. O sea, yo terminé la universidad y demás, todo, y me iba bien, tenía un trabajo muy bueno, y no sé dónde estaba el dinero. O sea, a mí nunca me alcanzaba el dinero, yo nunca tenía dinero, era como, se seguía como pidiéndoles así como, oye, ¿me ayudas? Porque, y me decían, pero ¿dónde está tu dinero? Y yo, pues no lo sé dónde está mi dinero.
O sea, empecé a tener muchísimos puntos de vista acerca del dinero, porque según yo, el dinero como que separaba a la familia. Ese era otro drama, ¿no? Era como, sí, creamos mucho dinero, mucha facilidad, mucho, pero no están aquí. Ajá. Y eso sí, por varios años fue como otro drama en donde tuve que hacerme consciente de, wow, todo me lo inventé al punto de realmente tener odio por el dinero, por los negocios, por la prosperidad, ¿no? Uh-huh. Qué interesante esto que estás platicando y además como que me hace mucho ruido. Cómo de verdad a veces ni siquiera identificamos de dónde viene esta separación que estamos creando con ciertas cosas, ya sea con relaciones o con negocios o con dinero. Y además que venga de algo que tú creaste como una verdad para ti que no estaba haciendo. No estaba haciendo y la creé porque todos los amigos que yo tenía, los compañeros, pues la realidad era diferente. O sea, yo veía que llegaban y estaba su mamá, ¿no? Ahí. Entonces les daban de comer. Yo tenía una nana que me daba de comer, que era la persona más maravillosa en el mundo. Y mis papás siempre estaban presentes. O sea, realmente yo, pero bueno, yo decía, mi mamá no está, ¿no? Por ejemplo. O cuando llego no hay nadie y me recibe la nana y eso es demasiado horrible. O sea, yo hoy día digo, wow, cuánta facilidad. Más bien estaban creando para nuestras vidas, para mí, pero yo estaba ahí metida. Ahorita se me fue algo, pero otra de las cosas que pasaba es que adoraba estar yo sola. La realidad es que hoy día les digo a mi, ay, creo que se cortó, Ya creo que se cortó, regresaste. se fue. Ok, hoy le digo a mi mamá porque mi papá ya murió y a mis hermanos también les digo, era una locura porque cuando ellos estaban, ¿no? Esos momentos en que todos estaban, ay no, yo quería salir y correr y teníamos un jardín muy grande y para mí era buenísimo porque ay, yo me salía y ahí andaba porque era muy feliz sola en el espacio de estar yo, mi cuerpo y todo ahí. ¿No? Entonces, esa es una locura que yo peleaba con que es que nunca están, es que se van todos, es que no sé qué. La realidad es que cuando estaban, yo, o sea, realmente era como que, ay, no, mejor ya váyanse. Entonces, ese es otro drama que ellos, por ejemplo, me decían mucho cuando era niña y adolescente y demás. O sea, no te entendemos, estamos y casi que nos corres y cuando no estamos estás con tu drama, ¿no? Eh, y después ahora ya digo, wow, ahí fue donde yo de verdad que era diferente. Adoraba poder estar sola, adoraba, y sola no es soledad. Eso también es otro cuento que yo tenía, y que es cosa diferente. Ese solo en donde estás ahí, en donde disfrutas el espacio, el silencio, ¿no? Que ya disfruto enormemente el silencio, la naturaleza. Entonces, y ya se me olvidó de dónde vino esto, pero bueno, eso es algo que de repente también notaba, ¿no? Y decía, no, adoro estar sola. Y al mismo tiempo recibo la compañía de todos. Pero sí, mi cuerpo disfruta hoy día, por ejemplo, mucho eso. Fíjate Mucho. qué chistoso, me encanta que lo platiques porque es como, me cuento el cuento que estoy sola y lo disfruto, pero no me dejo saber que lo disfruto para seguirme contando el cuento, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es como tratar de seguir querer tener un control de algo. No sé ni siquiera exactamente ni de qué, o de ellos quizá. Y al mismo tiempo, por ser la pequeña, la consentida, es como, quiero más de eso, ¿no? Quiero más de eso y no estoy conforme con nada. Pero pues sigue siendo un drama, una historia, un invento que les contaba y que me contaba. Conforme fuiste creciendo, Ale, ¿fueron cambiando los cuentos que te contabas, esos dramitas? ¿Los fuiste como, ya sabes, eligiendo el favorito como por etapas? Sí, totalmente. Totalmente. Por ejemplo, cuando murió mi papá, pues literal, pues ahora sí ya había un espacio vacío, ¿no? No te puedo decir que sola, pero sí era como ahora sí está vacío ese espacio. Y con él convivía mucho, tenía mucho tiempo con él, porque él llegaba de trabajar antes que todos los demás, entonces pasaba más tiempo con él. Y ahí es donde yo decía, wow, mira, me estaba contando ese cuento y me lo conté de diferentes formas y así. Y ahora sí es así, el vacío, ¿no? Ahora sí está el vacío. Entonces, me acuerdo que ahí, eso fue como cuando y eso fue súper revelador para mí, tenía 18 años. Entonces, para mí fue como, a ver, ahora esto,
era mi propio saber de esto, ahora, ¿qué vas a crear, no? Porque ahora sí, literal, hay un vacío y ahora no le puedes pelear que no está, que no sé qué, que no sé qué. Y de ahí empecé a tener esta toma de conciencia de, wow, disfruto enormemente estar sola. Disfruto enormemente, creo demasiado cuando estoy sola y empezó a cambiar y de ahí pasé a otros dramas, ¿no? Pues ahí empezó mi drama, por ejemplo, del dinero. Me acuerdo muchísimo en esa etapa entre que vas de la preparatoria a la universidad, como de que yo no podía entender el dinero, ¿no? Y aunque es una edad en donde todavía no eres como autónoma al 100%, al menos yo no, era como, ay no, el dinero es muy difícil, ay no, el dinero, o es muy cara, por ejemplo, la universidad, o ay no, mejor no lo elijo, bro, mejor no porque van a gastar mucho. O sea, yo ya empezaba a tener ahora ese invento. Desde ahí y mucho a la universidad, que quizá ahí no me di cuenta tanto, pero saliendo, ese fue mi drama y mi invento, tú no sabes, así más favorito del mundo mundial. Y cómo, fíjate que esto de hasta ahí reconociste que algo estabas creando con el dinero, que estaba como chistosa esa energía, ¿no? ¿Cómo comenzaste a cambiar eso? ¿Te llevó mucho tiempo? Pues te voy a decir que sí me llevó mucho tiempo, no te puedo decir cuánto, pero sí me llevó mucho tiempo. Y recuerdo muchísimo, y todo esto apenas de tener una plática, que mi mamá me decía, oye, es que mira, puedes elegir el camino difícil o puedes elegir el fácil. Ella siempre me hablaba de la elección, siempre, todos, o sea, era como, hoy día yo digo, wow, ¿cómo puedo mejorar? Que ahí estaba toda la conciencia, ¿no? Siempre me decía, nada más hay de dos caminos. Ella me hablaba de dos caminos, ¿no? El fácil o el difícil. Y me decía, hemos elegido el fácil de formas diferentes, en donde quizá tú lo has juzgado, la gente lo podría juzgar, lo hemos elegido y tú también podrías hacerlo aún cuando estás estudiando otra cosa que pues no era hacer negocios o dedicarme a los negocios. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando terminé la universidad, trabajé en los tribunales, hice varias cosas, lo que sea, pero de repente un día dije, ah, pues, ¿saben qué? Ya no quiero trabajar como abogada, ahora quiero poner un negocio. Y todo era, pero toda la vida dijiste que no te gustaban los negocios, que era lo más espantoso. Y yo, bueno, pero sí quiero, tengo muchas ganas. Y entonces, pues ya, tuve un negocio de hacer joyas y tenía en una plaza comercial un local y donde vendía plata y joyas y demás. Y era grandioso, me divertía muchísimo. Entonces ahí era donde, wow, otra vez caí en la cuenta de tanto resistí y rechacé los negocios, cuando la realidad es que le encantaban a mi cuerpo, porque todo eso lo fui teniendo de toda mi familia. Entonces, estando ahí, era yo la muy feliz, bueno, estaba fascinada, pero el dinero, por ejemplo, no estaba siendo fácil, ¿no? Las rentas, todo lo que implica tener un negocio. Y volvía a mi mamá y volvía a mis hermanos, oye, elige fácil, no te metas en rollos, o sea, me acuerdo que uno de mis hermanos me decía, ¿qué es divertido para ti? Hagámoslo, te ayudamos a lo que sea divertido. Y yo decía, pues negocio, es esto divertido. No me es divertido ser abogada ya, ¿no? No me es divertido trabajar como de 8 a 8 y tal. Y ahí empecé a tener una información diferente. Ahí empecé a darme cuenta que de verdad que lo que resistes y lo que rechazas te controla y al mismo tiempo te quita elección. Porque me había quitado, incluso pude haber no estudiado para abogada, dedicarme y estudiar cualquier otra cosa y dedicarme a los negocios de una forma, digamos, más fácil. Pero también era como este cuento de querer ayudar a los demás. Ah, ese es uno también de los cuentos en donde estaba metido. Yo quiero ayudar a los demás. Entonces me ocurrió, siendo abogada puedo ayudar a los demás. Y no es que esté mal, pero quizá me faltaron unas preguntas, ¿no? Ahora, por ejemplo, sé que puedo contribuir a los demás de la forma en que hoy lo hago, sin tener que renunciar a mí. Y ya para mí uno de los cuentos era, pues es que ayudar a los demás implica renunciar a mí. Ese también era un cuento que yo tenía. Y después, bueno, pues cambió porque simplemente empecé a ver cosas diferentes y a elegir diferentes, pero también es otro de las historias que tenía. Wow, y cómo de verdad, o sea, esta historia de querer ayudar a los demás y al mismo tiempo de no hacer lo que habías rechazado tanto de tu familia, ¿no? Lo que les habías como quizá reclamado tanto, de que estaban tan enfocados en los negocios. ¿Cómo uniste esas dos historias para empezar a crear
Pues tu propio cuento, ¿no? Sí, mi propio cuento terrible, terrible, nada divertido. Y que me tomó varios años. Cuando tú me dices, ¿te tomó varios años cambiarlo? Sí, claro, me tomó varios años. Pude haber elegido más fácil. Sé que hoy día todo está bien y todo está sumando y todo te lleva al espacio donde llegues y tengas la conciencia plena de realmente ahora qué quieres, cómo te gustaría que fuera tu vida y demás. Pero sí me tomó varios años en donde realmente fui por ese camino difícil, ese que hoy día veo que es como muy común, ¿no? Que te cueste trabajo, que realmente te sientas satisfecha hasta que sea todo tu sacrificio, ¿no? Casi que te matas. Entonces, ¿sabes qué empecé a hacer con mis negocios? Porque tuve ese, luego tuve otro. Empecé a hacer todo lo que yo, según había dicho que mi familia hizo con sus negocios. Que después me di cuenta que no es cierto, que yo era una loca creativa que hacía mis cuentos, pero empecé a replicarlo. O sea, era eso de, costaba trabajo, era todo el día, entonces no me divertía mucho haciendo otras cosas más que estando ahí en el negocio. Empecé realmente yo a hacer todo eso que según, o sea, fíjate, te inventas algo, te lo cuentas, lo haces tuyo y luego vas y lo haces después de años, pero fui y lo hice igualito a como yo lo contaba. Era el mismo cuento, pero ahora yo era la protagonista del cuento y no había quien echarle la culpa. Eso fue muy maravilloso porque era como yo solita me metí aquí y mi mamá me decía, pues que tú renunciaste a tu trabajo allá y era como, o sea, realmente me empezó a caer el 20 claro, yo soy la que estoy llevando el barco. Ahora no hay nadie a quien yo diga que es culpable, nadie, soy yo, o sea, bueno, yo soy. Y ahí empezó a cambiar. Cuando hice esta conciencia de, mira, no hay a quien le eche la culpa, ahora sí, porque yo solita estoy creando eso, que yo había tanto dicho, cuál era mentira total. Y ahí fue que un día dije, no está nada divertido, no está nada divertido que me dieron un montón de cariño, la educación, las escuelas, esto fantástico, y yo me maltrate a mí misma, ¿no? Porque era básicamente eso, creando negocios que aunque estaban siendo muy divertidos para mi cuerpo, no creaban dinero. O al menos no la prosperidad que yo sabía pues que me encantaba, ¿no? ¿Cómo fue que te despertaste? O sea, ¿esa conciencia te despertó como de repente o cómo fue ese proceso? Pues sí, fue como de repente de que me empecé a cachar así de, ay, mira, soy la protagonista, ahora yo estoy haciendo mi drama, estoy haciendo mi historia. Tenía un auto súper lindo que me había comprado y me habían ayudado un poco mis hermanos a tenerlo. Entonces, de repente estaba con un montón de deudas ya, de diferentes, y lo tuve que vender, porque ahí también fue como ellos me empoderaron, ¿no? Sin yo saber exactamente cómo era, fue como, pues de ahí está, y ahí tienes tu auto, entonces, tú véndelo y haz lo que tienes que hacer, porque tú has creado eso, ¿no? Y yo, claro que era un drama también, y pues tuve que venderlo y ya liquidar lo que tenía yo que pagar. Y eso también me llevó de, oye, sí, ¿por qué era como, qué chistoso que el hijo muy raro, ¿no? El hijo como la dificultad y así. Entonces me fueron cayendo como que los 20 poco a poco, cuando realmente me soltaron y me dijeron, ahí estás, y ahí entonces crea lo que sea divertido para ti. Entonces parecería, en esta realidad es cuando que ya te echan, ¿no? Ya es como que hazte tu bolas, que hoy día sé que eso es empoderar a la gente a saber que sabe, literal, aunque a veces se sienta muy cruel y feo y sea despiadado, y ahí fue que también era, oye, era un carro hermoso, estaba súper lindo, entonces yo podía ir a todos lados y de repente no tengo auto y entonces ahora sí realmente, pues claro que me puedo mover con mis pies, camión o metro, lo que sea, pero era darme cuenta de, no, como que era, yo no estoy dispuesta a perder, ¿sabes? O sea, perder la facilidad que estaría disponible para mí. Y simplemente un día cambió. O sea, simplemente fue que fue como no. Y seguía haciendo negocios. O sea, seguía haciendo negocios muchos, he tenido muchos negocios y, y poco a poco fue cambiando. Entonces, en ese camino fui encontrando muchas herramientas de conciencia. Tomaba muchas clases, muchas, ¿no? Cuarzos, piedras, no sé, la luna, ¿no? Menguante y todo eso. O sea, empecé a encontrar muchas cosas
Y eso también me fue dando como más espacio, me fue como, a ver sí que haciendo el caminito de darme cuenta que había algo más, que no nada más era mi mente. Y que siempre supe que existía, pero al de repente estar como en la realidad, se me fue como que la onda, como que me desconecté. Y todo era yo con mi cuerpo, pero no, ni siquiera en comunicación con mi cuerpo, sino como máquina, ¿no? Como se trabaja, se crea dinero, se paga, ¿no? Me levanto, como trabajo y así. Entonces, ahí fue donde también todo eso me colaboró un montón, todas las herramientas que fui encontrando en el caminito. ¿Y cuándo llegaste a Access? ¿Cuándo te encontraste con estas herramientas? Llegué a Access hace como unos 7 años, conocí las herramientas. Entonces las conocí y fue como, ay, están muy interesantes. Ya igual en la búsqueda que siempre hice era como, mira, está muy raro el enunciado ese que dicen. Entonces empecé a tener cierta información, pero aunque no entendía nada y no tomaba muchas clases, para mí era como, ay, eso me jalaba muchísimo. Ya después de un tiempo, tomé una primera clase pequeñita y fue, ay, sí, genial, me encantó y era como, quiero explorar más, está muy raro eso. Dicen palabras muy extrañas, preguntas, sobre todo me encantaba eso de pregunta de pide. Y me encantó también escuchar que te comunicabas con todo. Entonces, todo eso me resonaba de, ay, yo hacía eso siempre, siempre, y era lo que más criticaba según yo de mí, porque eso me hacía muy rara. Y luego empecé ya el camino de tomar una clase de barras, luego tomar facelift, y empecé. Pero no fue tan rápido, ¿sabes? O sea, no fue como hoy día conozco a las personas que lo conocen hoy y mañana van a una clase. O sea, no, para mí fue, a ver, primero voy a investigar, voy a ver qué es esto, y después empecé a elegir clases. ¿Qué te ha traído Access a tu vida desde que la comenzaste a elegir? ¿Cómo fue que reconociste que ahí había algo para ti? Pues es que básicamente que todo cambió. O sea, yo ya tenía los negocios, ya para mí ya había cambiado un poco esta definición con el dinero, con mi cuerpo también un poco, pero digo un poco. O sea, yo sabía que había algo diferente, entonces empecé a explorar las herramientas y demás y me di cuenta que lo que primero cambió fue mi cuerpo. O sea, mi cuerpo de repente también tenía un montón de intensidades por todo la no diversión creo que estaba eligiendo. Y lo primero que pasó es que entendí esto de disfrutar, entendí de realmente hacer preguntas y decir que es divertido para mí, que puedo añadir, que realmente haga que yo tenga entusiasmo de vivir, ¿no? Porque también con la muerte de mi hermana, eso fue otro drama, ¿no? Y eso, digamos, pues era como se supone más real, ¿no? Había una justificación para sufrir. Y eso también me llevó a de repente decir, ay, no, está muy difícil esta vida, o sea, si no es esto, es lo otro y tal. Entonces, cuando yo encontré las herramientas, pues tuve como un respiro de, ay, no, sí se puede disfrutar, sí se puede ser feliz y al mismo tiempo puedes crear, ¿no? De prosperidad. Entonces, las personas a mí me dicen, ¿realmente solo con una sesión de barras te cambió el mundo? Yo fui a una sesión de barras, que por cierto me costó trabajo pagarla. O sea, era como que, wow, es demasiado. Y sí, llegué y la pagué. Y yo digo, de verdad, con una sesión de barras a mí me cambió. O sea, yo ya no paré. Cuando yo ya fui a la sesión era, bueno, ¿y cuándo es la clase? Y no tomé la clase inmediato, porque me decían, ya este fin de semana. Yo no la tomé inmediato, pero sí la tomé. Y a mí una sesión de barras realmente sí salí, yo dije, wow, algo, algo hay aquí. Y no sé si aquí con las barras o era como aquí en el planeta o aquí en la vida, pero sí me acuerdo mucho que iba en el auto y decía yo, ay, algo más está disponible, algo más. Y todo cambió. Empecé realmente a hablar con mi cuerpo, empecé a reconocer que mi rareza no estaba mal, porque en todo este camino de elegir raro, diferente y difícil, pues también estaba el juicio hacia mí de, ay, ¿por qué no hago igual que todos los demás todo? Por ejemplo, mis compañeros de la universidad, ¿no? Oye, ya trabajaron, ya, bueno, ya esta casa tienen, ¿no? Y yo decía, yo aquí todavía peleándome con qué quiero hacer de mi vida, ¿no? Entonces, ahí con las herramientas me cayó como que, no, lo que pasa es que sí soy diferente. Lo que pasa es que sí, yo sé que existe algo diferente y sí, quizá me ha tomado más tiempo tenerlo o encontrarlo,
Entonces, eso empezó a cambiar. Y yo, las personas que me conocen, que han estado conmigo en todo ese proceso, o sea, realmente es como, es que nunca fuiste ya la misma. O sea, fue algo tan diferente que me acuerdo que, por ejemplo, pasé de no poder pagar la renta del negocio que después ya tenía a poderla pagar. Pero así sola, no es que hubo más ventas, no, o sea, es como ahí donde sé que fue la elección, ¿no? O sea, de pagarla y de repente me decían mis hermanos, ¿requieres algo? Y yo, no, ya no necesito nada, ¿no? Era como, no, estoy muy bien, estoy tal. Entonces, exactamente, de repente a veces uno se olvida de todo eso, ¿no? Porque estás ahora ya tanto con el presente y el futuro, pero sí fue muy rápido que elegí ese cambio. Qué padrísimo, Ale, qué invitación tan grande. Y el día de hoy, Ale, ¿todavía tienes cuentos que te cuentas? Sí, tengo cuentos que me cuento, pero ya no con la fuerza que me los contaba antes, ya no. Por ejemplo, hace un rato venía saliendo de casa de mi mamá y de repente le digo, ay mamá, ya me voy. Y me dice, pero no sé qué, y yo, no, ya me voy. De repente empecé a sentir como que un algo en mi cuerpo, ¿no? Y era como, ay no, ya. Entonces empecé a tener juicio un poco de mí, como de, oye, estamos ahí súper a gusto, no sé qué, quién sabe qué, y yo ya quiero echarme a correr. Y en vez de irme al cuento y a la historia, paré y fue como, a ver, cuerpo, ¿de qué estamos conscientes? Por ejemplo, ¿no? O sea, porque pude haberme hecho toda una historia, todo un cuento, y ahí paró. Y fue como, ok. Entonces, ahora lo que me doy cuenta es que los cuentos y las historias me duran menos tiempo. Mucho menos tiempo. O sea, ahorita si tú me dices, dime el cuento que te cuentas, ya no tengo así que te diga yo una historia, ¿no? Muy definida. Sé que así en la vida misma a veces salgo con algo, como, ay, esto está muy difícil, tal. Al mismo tiempo es como, no, creo que no, ¿no? Ya me doy cuenta rápido y entonces cambian. Hoy día, algo que me han dado las herramientas de Access y también esta comunicación con mi cuerpo es realmente sí crear algo que dice Gary Douglas en el libro de Salón de Féminas, que yo, por cierto, que adoro, es el pragmatismo. Eso me dio. Yo creo que siempre lo fui y al mismo tiempo por querer encajar en la realidad, intenté hacérmela difícil. Y ahora me doy cuenta que soy muy pragmática. O sea, ya es como que, sí, ya me conté la historia toda la mañana y de repente es como, no, ya, pum, y la olvido o se va y ahora estoy en otra cosa. Entonces ya no, y ya intento a veces saber qué historia traigo ahorita y de verdad que no encuentro una. De verdad. Encuentro estas que digo ahorita de un ratito y donde, no, listo, ok, es una historia, me lo estoy inventando, de que estoy consciente. Qué rico. Pero sí, hay 10 segundos de historias, hay 10 segundos de invenciones. Claro que sí. ¿Cuál es tu herramienta favorita? Sí, ya sabes, la de bolsillo, la que tienes el as bajo la manga. Hacer preguntas. Totalmente. No hay, ahorita, ¿qué es posible para mí que he pensado que es imposible? Por ejemplo, estaba leyendo y se los voy a compartir porque lo acabo de encontrar en un libro de Gary y lo he visto ya en varios libros, que él dice que cuando tú haces una pregunta, estás permitiendo que los entrelazamientos cuánticos de los elementales empiecen a crear para ti algo que no existe, algo que nunca había existido y que tú solamente por hacer la pregunta estás creando la posibilidad, estás catalizando esa posibilidad de que sea posible en el futuro, lo elijas tú y también siga disponible para otros. Entonces, lo he estado leyendo en diferentes libros y de repente digo, wow, claro, por eso de verdad que yo no paro de hacer preguntas. Siempre estoy, ¿qué más es posible aquí? ¿Cómo puedo mejorar esto? Tampoco les voy a decir que hago preguntas así, esas kilométricas, ¿no? Y que quién sabe qué y no sé cuál. No, para mí, ¿qué más es posible? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Qué es posible? Que he pensado que es imposible. ¿Y a quién le pertenece esto? También hoy que salía con mi mamá y yo decía, wow, ¿qué es esto? Wow, sí, ok, ¿a quién le pertenece esto? Entonces, yo sí me doy cuenta en verdad que para mí hacer preguntas es mi favorito. Alguien dirá, pues eso es todo. No, hay muchas herramientas, pero eso para mí y toda la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. También adoro, porque hoy día sí puedo hablar de que mi vida tiene esa facilidad, ese gozo y esa gloria.
de inicio, cuando empecé con las herramientas, hacía las preguntas y era como para que se me mostrara, ¿no? Era como que, pues sí, no estaba y era para que se mostrara. Hoy día es donde yo sé que eso es siempre, pudiera ser siempre. No es que sea el objetivo, ¿no? A dónde llegar, sino ahorita aquí toda una vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Entonces, algo que también me ha dado las herramientas de Access es estar como en la tranquilidad y en la paz y ya no en el querer conseguir algo. Y obviamente llegan cosas maravillosas y se muestran cosas fascinantes, pero aquí es donde, ahorita, aquí, toda una vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Entonces, eso es lo favorito que tengo. Como tú has bajo la manga. Qué padre, Ale. ¿Qué invitación estás eligiendo ser en este momento para esas personas que vienen a ti a una consulta, a una sesión, a una clase? ¿Qué te gustaría a ti que ellos recibieran a través de ti? Pues justo esto, facilidad, gozo y gloria, y algo que hago mucho y les digo mucho es que eso raro que somos realmente es la ventaja que tenemos, es como que el plus que tenemos. Entonces, porque por mucho tiempo yo me juzgué, o sea, muchos años, y siempre encontraba el error de mí, siempre era como, y la comparación, ¿no? Era como, no, pues no, sí, yo acá con mis rarezas. Entonces, salirte del juicio, realmente no enjuiciarte, no enjuiciarte. Hace rato alguien me preguntó algo en un chat y yo escribí algo que no es lo que preguntaron. Entonces, en mi emoción, contesté eso. Y después me dijeron, oye, no, eso no es, bla, bla, bla. En otro momento, yo hubiera ido al juicio de mí, de híjole, no puede ser, qué vergüenza, y luego qué van a decir los jefes o qué van a decir los demás, ta, ta, ta. Y hoy me di cuenta, eso pasó hoy, era como, ¿cómo puedo divertir? ¿Cómo puedo divertir? Porque en mi emoción hice algo y simplemente, ok, y fue tan relajante para mí. Entonces, salir del juicio realmente, y tienes que respirar también un poco, ¿no? Es como bajar tus barreras, parar un poco, respiras, tal, y de repente fue bien. No olvidarte del regalo que eres. Yo hoy día reconozco el regalo que soy. Yo hoy día realmente reconozco y sé que cuando yo llego a un lugar puedo cambiar las cosas. Y las personas de repente no nos han acostumbrado a hablar de nosotros. Es como que no hables de ti, o sea, habla de otros, pero de ti no. Yo hoy sí puedo reconocer que cambió la energía de los lugares. Sé que hay algo en mí que quién sabe qué sea, o puedo mejorar porque no tenemos que saberlo, pero que hace que realmente exista un cambio. Entonces yo para mí es eso. Yo siempre le hablo a la gente de reconoce el regalo que eres solo por llegar aquí, por ejemplo, aquí. Cuando, no sé si te pasa y quizá yo estoy diciendo más información, pero cuando yo estoy dando una clase, por ejemplo, en línea y llega alguien, o sea, el regalo que es que esa persona esté ahí, ella piensa que viene a recibir de mí, ¿no? Que yo le voy a dar algo, que yo le voy a dar una clase, y lo que yo cada vez estoy dándome cuenta más es, ellos vienen a regalarme a mí realmente su presencia. Cuando prenden la cámara y los ves como, wow, o sea, cada vez estoy más fascinada de eso y yo digo, uy, ¿cómo sería que realmente pudiéramos conectar con la contribución que somos todos, ¿no? Todos, y sin definir cómo llegan y cómo se va a ver, ni quién da más, ni quién da menos, por quién sabe más o quién sabe menos, porque como seres, pues sabemos un montón, ¿no? Sabemos todo. Entonces, esa es pues la invitación y hacer rara y hacerlo diferente también. Hoy día, en esta conciencia de los negocios, hacerlos diferentes. A veces suele que yo los hago tan diferentes realmente que los demás, que también podría ir al juicio, ya no voy. Ya, y si voy, me quedo nada más unos segunditos. Ahí es donde, oye, no, sí, ¿cómo puedo ser la rara de los negocios? ¿Cómo puedo hacerlo? Y pues eso es esa diversión y esa como relajación en ser. Ay, Ale, de verdad, muchas gracias por venir a jugar con nosotros, por compartirnos todo esto que eres y todo lo que estás eligiendo. Eres realmente una invitación a más, una invitación a esa facilidad y hacer la pregunta me super consta. Siempre la pregunta y en las posibilidades. Muchas gracias por eso, por venir a acompañarnos hoy, Ale. Ay, muchísimas gracias por invitarme. Te quiero mucho, sin implante realmente, pero en verdad tengo el placer de tener esto contigo
Y muchísimas gracias a todos quienes nos vean. Realmente, ¿qué más es posible que no hemos considerado? Gracias, gracias. Gracias a todos ustedes que han estado con nosotros ahora, quienes nos vean después. Les dejo todas las redes de Ale Torrentera aquí en los comentarios. ¿Cuál es el regalo que está ahí disponible a través de ella? Que si ustedes se permiten, puede llegar a sus vidas. Muchas gracias y que tengan todos muy linda noche. Un beso y nos vemos pronto. No.